Bueno, como les decía, el tema es sobre diagnóstico de fallas mecánicas en el aire, fallas en la refrigeración. Es una introducción a cómo analizar el funcionamiento mecánico del aire, ¿sí? Y tiene el trabajo práctico que les mandé, tiene tres consignas básicamente. Dos son de repaso, si quieren, que son estas dos. ¿eh? La primera de las cuales dice especificar cuáles son las variables que determinan los siguientes factores: A, temperatura; B, presión; y C, punto de saturación, ebullición. Esto ya lo vimos en clase, es solamente, como les decía, de repaso, ¿no? Entonces, es clave esto para poder avanzar a la siguiente instancia. Eh, en principio vamos a hablar de la temperatura y recordar esta cuestión, ¿no? Que la temperatura está determinada o estas tres variables influyen en la determinación de un valor de temperatura: el calor latente, el calor específico y la densidad, ¿sí? Vamos a repasar un poquito qué es cada cosa. El calor latente es la carga calórica que tiene, es decir, la cantidad de calor acumulado sobre un fluido. Estamos pensando ahora en mecánica de fluidos, así que figúrense un líquido o una sustancia, un vapor, un gas, ¿sí? Entonces, cuanto más calor tenga, lógicamente, va a tener más temperatura. Cuanto menos calor tenga, va a tener menos temperatura. La otra variable, que es el calor específico, que es un poquito más compleja, tiene que ver con, en determinada sustancia, cuánto calor necesita, cuánto calor, volvemos a la cantidad de calorías, para modificar su temperatura, ¿no? Y esta es una variable que habíamos analizado, que está determinada principalmente por la sustancia, ¿sí? Acuérdense de esa comparación que yo hacía entre el hierro y el aluminio, ¿no? El hierro se calienta más lento porque el calor específico del hierro es más alto que el del aluminio. El aluminio se calienta muy rápido porque tiene un calor específico muy bajo. Es decir, necesita muy poco calor para modificar su temperatura. Fíjense que en esta comparación lo que está cambiando entre el hierro y el aluminio es estrictamente la sustancia. Bueno, lo mismo sucede en los fluidos. En la sustancia va a determinar un valor de calor específico. Ahora, sobre eso también va a variar, en el caso de los fluidos, el estado, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que las sustancias, una misma sustancia en estado líquido, tiene un calor específico más alto que esa misma sustancia en estado de vapor o de gas. Por lo tanto, y esto nos interesaba en este sentido, los valores de temperatura en los cuales está en estado líquido van a ser más estables que los valores en estado gaseoso, dado que tarda más en modificarlos. Permanece más en esos valores, como el calor específico es más alto, que en los valores de gaseoso, que con muy poquito movimiento de calor ya la temperatura cambia mucho. Y por último, pero no por eso menos importante, la densidad, habíamos dicho, ¿no? Y la densidad es la relación de otras dos variables, que son la masa, es decir, la cantidad de sustancia, la cantidad de fluido, y el volumen, es decir, la cantidad de espacio que ocupa esa sustancia, ¿sí? Que la densidad va a ser mayor, es directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional al volumen. Es decir, que hay mayor densidad cuanto más sustancia hay en menos volumen, y hay menor densidad cuanto menos sustancia hay en más volumen, ¿sí? En el caso de un sólido, por ejemplo, no es variable; en el caso de un líquido prácticamente tampoco, pero en los estados gaseosos sí, se puede modificar la densidad.